Buenas tardes para todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en el encuentro de nuestros foros virtuales del programa VIH EPS Sura. Mi nombre es Laura Victoria Duque Moreno, médica del programa VIH de EPS Sura de la ciudad de Medellín, y me place acompañarlos el día de hoy, en donde vamos a tener un muy buen tema, que es lo que debe saber sobre vacunación en población VIH, que estará a cargo de la doctora Claudia Patricia Velázquez, médica egresada de la Universidad de Antioquia, con magíster en SIDA de la Universidad Complutense de Madrid y máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de España, quien es nuestra médica líder nacional del programa VIH de EPS Sura, y nos complace presentar el día de hoy. Esperamos que sea para ustedes un gusto esta charla. Los invitamos a permanecer durante toda la presentación y que disfruten de ella. Doctora Claudia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Buenas tardes para todos. Como decía mi compañera Laura, es un placer de nuevo estar en estos videoforos educativos, los cuales siempre nos van a aportar algo de conocimiento en los temas más relevantes para el VIH-Sida. La noche de hoy pues tenemos el tema de vacunación en población de VIH y vamos a hacer una pequeña revisión del temario y al final las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Voy a compartir la presentación. Por favor, doctora Laura, me confirma cuando se esté viendo. Listo, doctora, ahí la vemos perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo que no deja es que yo la pase. Por favor, esperen un segundito. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el tema de vacunación en población de VIH-Sida. Ustedes bien saben que todos sus médicos tratantes, cuando ustedes acuden a la consulta por primera vez o en los controles subsiguientes, pues siempre los médicos le recomiendan a ustedes un plan de vacunación, lo cual es muy importante que acaten para que tratemos de evitar algunas de las enfermedades que surgen y que afortunadamente contamos con las vacunas para ellos. El tema de vacunación es un tema bastante antiguo. Desde hace más de 200 años se habla de la historia de la vacunación y recordemos que desde la historia viene de Gran Bretaña cuando emerge la primera vacuna contra la viruela. El objetivo de la vacunación es impactar desde el punto de vista de la salud pública para prevenir una serie de enfermedades posiblemente infectocontagiosas o enfermedades infecciosas que se transmiten por vía aérea, entre otras, y es por ello que le recomendamos un plan de vacunación. Creo que con estos nombres ustedes ya están muy familiarizados y en la población de VIH siempre recomendamos estas vacunas para todos ustedes. Les recomendamos la vacuna de neumococo 13, de neumococo 23, la vacuna de hepatitis A, de hepatitis B, la vacuna de la influenza, entre algunas otras. Y aquí es muy importante tener en consideración también lo que es el sistema inmunológico. Casi siempre estas vacunas que les recomendamos, se las recomendamos cuando tienen una buena inmunidad para que ustedes puedan producir los anticuerpos que genera este tipo de biológicos. Miren ustedes el gráfico de la derecha. Aquí en la parte inicial, pues estamos poniendo el biológico, que es la vacuna, que tiene en su contenido, pues algunas de estas vacunas que ya les mencioné. El cuerpo humano, en la medida en que le entra un cuerpo extraño, en este caso va a ser un antígeno que corresponde a una de las
partes estructurales de ese virus o de esa bacteria o de lo que yo quiero vacunar, y el sistema inmunológico empieza a responder con la generación de unos anticuerpos que aproximadamente luego de unas 2 semanas más o menos empieza a producirse esta serie de células que nos defienden contra esas enfermedades. Entonces, valga decir que en la población de VIH tenemos varias vacunas, las cuales tienen algunos componentes virales, otros son bacterianos, otros son fracciones de esa enfermedad, pues, o de lo que causa la enfermedad. Y algunas vacunas pueden ser vivas atenuadas, es decir, que inactivan un poco la producción de la enfermedad. Entre ellas está la vacuna de la fiebre amarilla, que la recomendamos en población casi siempre con unos CD4 por encima de 350. También tenemos unas vacunas inactivadas o con sustratos muertos del componente que da la enfermedad, y en ese caso sería la influenza. Ustedes saben que la influenza es de bastante importancia y relevancia en la salud pública, y que voy a hablar un poco más adelante de ella. La idea sería ponerla anualmente. Pero también tenemos otras vacunas como la del neumococo, que básicamente nos va a evitar todo lo que es la enfermedad neumocóxica. Ya les voy a hablar un poquito sobre esta vacuna. Y tenemos las vacunas de fracciones y subunidades, como es la hepatitis B y la hepatitis A. En el momento no hay vacuna para la hepatitis C porque realmente su diversidad genética como virus hace que se escape del sistema inmune, y por el momento no tenemos vacuna para esta patología. Con respecto a la vacunación de neumococo, bien sabemos que lo que nos va a prevenir es la enfermedad neumocóxica, que es producida por una bacteria conocida como Streptococcus pneumoniae, la cual va a producir en un individuo muchas patologías, entre ellas una neumonía que compromete el pulmón, la otitis, sinusitis o meningitis. Es por eso que esta es de gran relevancia en la población de VIH, y tenemos 2 tipos de vacunas para nuestra población. Entonces, inicialmente empezamos colocando la vacuna de neumococo 13, que tiene pues una diversidad de serotipos. Posteriormente, a los 2 meses, ponemos la vacuna de neumococo 23. Ambas, digamos, tienen un refuerzo para evitar esta enfermedad neumocóxica, y la vacuna de neumococo 23 en la población de VIH la recomendamos luego al 5º año. La vacuna de neumococo 13 sería una vez en la vida. Si dado el caso que las personas se hayan vacunado mucho antes del año 2000 con la vacuna de neumococo 23, que fue su primera vacuna, entonces esperamos un año para colocar la vacuna de neumococo 13 y posteriormente hacemos el refuerzo, como ya les dije, a los 5 años de la vacuna de neumococo 23. Estas vacunas tienen un gran impacto en las hospitalizaciones. En el caso de que nos fuera a dar una enfermedad neumocóxica y tuviésemos estas vacunas, pues va a evitar que no nos dé tan severa la enfermedad y que no tengamos hospitalizaciones alusivas a estos patógenos. Siguiente. Bueno, vamos a pasar a las vacunas antigripales. La vacuna antigripal, ustedes bien saben que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda la vacuna anualmente por temporadas, y eso en la medida en que surgen diferentes cepas en diferentes regiones geográficas, y
se producen pues bajo varios mecanismos. La vacuna para este año 2021 pensamos que pueda llegar su nueva cepa entre los meses de mayo y junio. Bien saben ustedes que en algunos países donde la prevalencia de la influenza es bastante alta, pues generalmente se coloca en 2 estaciones, casi siempre sobre la primavera y sobre el otoño o el invierno, pero con las cepas que están más representativas en esa zona geográfica como tal. Severas, inclusive neumonías que pueden requerir hospitalizaciones y aún así hay muchos pacientes que fallecen por neumonías producidas por la influenza. Es por eso que los entes regulatorios de salud, como la Organización Mundial de la Salud, cada año está preparando las vacunas de influenza del año siguiente. Aquí vemos cómo en febrero del 2020 ya estaban lanzando la vacuna del año 2021 y escogen, digámoslo así, en los diferentes países mediante estudios de investigación las cepas de influenza que están circulando más en dichas zonas geográficas o en dichos países y preparan esas vacunas y las distribuyen a nivel pues mundial para que las personas sean vacunadas cada año con esta vacuna. Preferiblemente se vacuna en temporadas de invierno o en temporadas del otoño en los países que tienen estaciones y por eso es que nosotros les decimos o les informamos para este año la vacuna de la influenza es muy probable que nos llegue entre abril y mayo y se les informe cuando tengamos disponibilidad de ella para que ustedes sean vacunados de la influenza. Hoy más que nunca, dada la pandemia del coronavirus o del COVID-19, todas estas organizaciones de salud recomiendan que todas las personas o pacientes con enfermedades que disminuyen su sistema inmunológico, entre ellos el VIH-Sida, se vacunen contra influenza y contra neumococo. Eso para evitar que se aumente la carga de salud hospitalaria, que no se produzcan enfermedades como neumonías o como gripas severas o fuertes que requieran hospitalizaciones y afectemos, digámoslo así, la disponibilidad para la emergencia sanitaria que estamos viviendo con el COVID-19. Es por eso que a todos les damos como la invitación para que estén revisando sus carnets de vacunas y sean aplicadas tan pronto tengamos disponibilidad de estos biológicos y que ustedes le pregunten a sus médicos tratantes, sobre todo influenza y neumococo 13 y 23. Bueno, muchas personas tienen mitos hoy en día ante esta pandemia del COVID-19 sobre la generación de las vacunas y nos dicen cómo es posible que una vacuna para el COVID-19 se haya hecho tan rápidamente como 6 meses, 10 meses después de que apareció esta pandemia del COVID. Y yo les quiero explicar rápidamente cómo el desarrollo de una vacuna requiere muchos años de estudio y de investigación. La gran mayoría de las vacunas se pueden tomar entre 5 y 10 años de investigación. Y hay unas fases que llamamos nosotros preclínicas, donde los ensayos se realizan en modelos animales como ratas o como chimpancés. Y aquí hay un número muy bajo de animales donde se ensaya esa vacuna para mirar la seguridad en animales antes de que se estudien las vacunas en los seres humanos. Pasada esta fase de estudios en los animales, pasamos a la fase clínica, donde hay 3 fases. La primera fase aproximadamente se estudia en 100 personas sanas,
donde se empiezan a buscar las dosis y las vías de administración de esas vacunas que estamos estudiando. Luego viene otra fase, que es la fase 2, donde aquí aumenta el número de individuos adultos sanos, generalmente entre 200 y 500, donde se comprueba la eficacia y la seguridad y las dosis adecuadas de esas vacunas. Siendo ya resultados positivos en este número de individuos, pasamos a la siguiente fase, que es una fase definitiva, fase 3, donde ya hay miles de voluntarios adultos sanos. Normalmente en una vacuna cualquiera pueden ir entre 2.000, 5.000 individuos voluntarios que se ofrecen para probar estas vacunas en el ser humano, ver cómo es de eficaz. A unos le colocan la vacuna, a otros no le colocan nada, y ver cómo la eficacia y la seguridad de esa vacuna fue muy buenos resultados, fueron muy positivos. Detengámonos aquí en esta fase 3. Hay más de 150 vacunas en fase 3 en el mundo para el COVID-19. Solo que unas pocas, que son las que tenemos disponibles en la actualidad, pasaron ya esta fase 3. Y aquí la seguridad es tanta que se probaron las vacunas entre 40.000 a 70.000 voluntarios sanos, donde se probó la vacuna del COVID-19, mostrando una gran eficacia y seguridad. Y ahí vamos a ir introduciendo lo que es la vacuna del COVID-19 para la población del VIH-Sida. Ya previamente les había hablado de las protocolarias, la importancia de ellas, pero ahora me voy a detener en la vacuna COVID-19, que son muchas las preguntas en la consulta si se pueden o no vacunar. Y ya en la actualidad estamos en la fase de comercialización, donde en el mundo entero está disponible la vacuna del COVID y ya se está mostrando la eficacia real in vivo en los individuos vacunados. Bueno, no me voy a detener mucho porque estos son los mecanismos como se producen las vacunas. Es un tema bastante amplio desde el punto de vista médico, pero para que tengan una leve idea cómo se hacen las vacunas. Entonces, una vacuna se puede hacer de un virus o de una bacteria completa que la atenúan o le disminuyen la capacidad de infectar o de enfermar, y eso hace que produzcan vacunas seguras y eficaces en un individuo. Hay otra metodología que es que se saque una porción o una parte de la estructura del virus o de la bacteria, y en este caso me voy a referir ahora a la vacuna del COVID-19. Y hay otras vacunas que utilizan el material genético que tiene el virus o la bacteria que produce cualquiera de las enfermedades que tienen vacunas disponibles a la fecha actual. Entonces, hay cosas que son beneficiosas, hay cosas que son más de inconvenientes, según el tipo de vacuna, cómo se produce. Entonces, como les digo, hay vacunas de material genético, que es la vacuna de ADN, hay la vacuna de ARN mensajero, hay vacunas de virus inactivado, hay vacunas de subunidades o de proteínas, y hay vacunas que utilizan unos transportadores que se conocen como vectores y utilizan otros virus para que ahí introduzcan la vacuna que va a prevenir la enfermedad como tal. Yo sé que esto es un tema un poco complicado para el entendimiento de todos, pero les menciono esto para que tengan una claridad con respecto a las diferentes vacunas del COVID-19 que tenemos disponibles en el país. Y vamos entonces a ir entrando en materia con la vacuna del COVID-19, llamada SARS-CoV-2, que recuerden que hicimos un video
anteriormente sobre VIH y COVID, que está en YouTube y todavía lo pueden ustedes visualizar para que entiendan mejor cómo funciona o cómo fue esta enfermedad desde hace un año que la tenemos como pandemia. Miren ustedes estas imágenes en rojo o en violeta, que son las proteínas externas de este virus que tenemos acá. Y se llama coronavirus porque hacen como una corona alrededor de todo el virus y por ese motivo adquirió el nombre del coronavirus. Entonces, los investigadores de las vacunas cogieron una partecita que es esta proteína, la empezaron a explorar en muchos trabajos de investigación, en muchos laboratorios y empezaron a descubrir la vacuna del COVID-19. Esta vacuna no está hecha 6 meses atrás. Esta vacuna está trabajada desde el año 2008 al 2012, cuando ya existían otros coronavirus en Asia y en la península arábiga, y desde ese entonces múltiples centros de investigación han trabajado sobre la vacuna del coronavirus. Ahora, cuando empieza la pandemia del COVID-19, pues con mayor razón aceleraron los estudios de investigación y empezaron a dar buenos resultados con las vacunas que estaban trabajando. Entonces, la proteína del virus, mírenlo acá el virus, como una corona radiada, cogieron solo este pedacito lo meten al núcleo de las células, donde el cuerpo humano transcribe o codifica o traduce esta proteína, y esta sustancia que tiene esta proteína es llevada a una vacuna que, al ser puesta en el brazo del individuo o del paciente, el cuerpo humano decodifica esta proteína y se la presenta al sistema inmunológico, donde crea un montón de soldaditos llamados anticuerpos para que peleen o eviten la severidad de la enfermedad en el caso de que yo la tuviera y o no me dé la enfermedad. Ese es el objetivo de las vacunas, que yo no tenga la enfermedad, o que si me da, sea de una manera leve, no severa, y que me impacte favorablemente en no tener que ir a una hospitalización o a una unidad de cuidados intensivos. Esta gráfica es complicada, pero simplemente es para mostrarles. Aquí está el coronavirus, aquí está la vacuna, la inyectamos en el cuerpo humano y se produce un sinnúmero de células, de sustancias dentro del cuerpo humano que se llama sistema inmunológico. Aquí es muy importante la presencia de los linfocitos T-CD4 o otros tipos de linfocitos que me van a presentar los anticuerpos para que peleen ante esa enfermedad. No me voy a detener en la gráfica, en las preguntas puedo ampliar el tema. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar de COVID-19, la vacuna que actualmente está en pleno apogeo, porque esto es una estrategia de vacunación mundial y ya les voy a explicar el por qué. Existen varias vacunas, como les dije, fase 3, que pasaron los resultados, y hoy en día en el mundo tenemos varias vacunas de ellas. La vacuna Moderna, la vacuna Pfizer, que fueron realizadas en Estados Unidos, la vacuna de AstraZeneca, que es un consorcio de Gran Bretaña con Suecia, tenemos la vacuna china, tenemos la vacuna rusa, y en los últimos días la aprobación de la vacuna de Janssen y Janssen, y también, como les digo, hay muchas vacunas que están en producción, en desarrollo. Ya Cuba está trabajando una nueva vacuna que está en fase 3,
Miraremos los resultados y seguramente se exportará esa vacuna para otros países del bloque americano. Aquí a lo mejor no vayan a ver muy bien la diapositiva, pero yo les voy a hablar de las cosas más importantes de las vacunas que tenemos a la fecha actual. La vacuna de Moderna y de Pfizer tienen como metodología lo que les expliqué ahora del RNA mensajero. Ustedes lo oyen en las noticias, pero ya les expliqué que es basada en una proteína del coronavirus, se decodifica y produce anticuerpos. La vacuna de Pfizer, por esta metodología, tiene una debilidad que es la congelación a menos 70 grados. Por eso en las noticias de Caracol o de RCN o por las que ustedes quieran verlo, hablan de unos ultracongeladores en el país. La de Moderna requiere temperaturas menos frías, como de menos 20 a menos 15 grados. Tenemos la vacuna, estas dos vacunas requieren 2 dosis y la eficacia comprobada con los estudios clínicos es del 94% en general para producir inmunidad. Pero miren ustedes qué hermoso esta eficacia contra los casos severos. Y ese es el mayor objetivo, que si nos da la enfermedad del COVID-19 sea leve y que no requiramos ir a una hospitalización o a una UCI y por ende disminuir la mortalidad. La vacuna de Johnson & Johnson se dice que va a ser una sola dosis con eficacia muy buena del 72%. La de AstraZeneca Oxford, ya han visto ustedes toda la complejidad en la distribución con los problemas, digámoslo así, políticos y económicos en Europa con su distribución, pero que ya en Colombia ha llegado un cargamento de esta vacuna, tiene una muy buena eficacia para disminuir la severidad de casos severos del COVID. La vacuna de Rusia, que es la Sputnik, que también tiene 2 dosis, también tiene pues sus grados de refrigeración con una buena eficacia, y la vacuna de Sinovac y de Sinopharm, que son las vacunas chinas, que han llegado mucha cantidad al país, se le ha puesto a la población mayor de 80 años, también ha demostrado buena eficacia en disminuir la severidad de la enfermedad. Vamos a entrar en lo que es la campaña de vacunación por el Ministerio de Salud colombiano. Esto ha sido una gran estrategia donde cada uno de nosotros, como individuos y como participantes de una sociedad, tenemos que aplaudir y respaldar con esta vacunación. ¿Cuál es la propuesta que hizo el Ministerio de Salud? Recuerden que la fase 1 y la fase 2, que ya se las explico, la meta para el país es tener vacunados a 35 millones de colombianos terminado el año 2021. Ojalá este objetivo se pueda cumplir y que todos nosotros seamos partícipes de esta maravillosa noticia de disponer de vacunas. Para ello, el Ministerio creó varias etapas. Etapa 1, etapa 2, 3, 4 y 5. Recuerden que Colombia tiene aproximadamente 50 millones de habitantes y ahorita les voy a hablar un poquito por qué se tiene que vacunar 35 millones de personas. 35 millones significa el 70% de la población colombiana. Ahora les explico al final ese pedacito. La etapa 1, que ya empezó el 17 de febrero para todo el país, incluyó al 100% los trabajadores de salud de la primera línea, es decir, aquellos médicos o personal de la salud que estuvieron enfrentados en la atención del COVID y aún siguen atendiendo esta población. Esa fue la primera etapa. Adicionalmente, los mayores de 80 años. Miren ustedes la proyección a nivel país, 1.700.000 personas. Al día de hoy
al día de hoy tenemos en el país vacunados 1.300.000 personas. Es decir, prácticamente se terminó la etapa 1. Quedarán algunos pacientes mayores de 80 años que se pueden vacunar sin ningún problema en cualquier sede de vacunación y alguno que otro médico o personal de la salud de la primera línea. Recuerden la cifra de personas infectadas en Colombia al día de hoy. Tenemos 2.347.000 personas infectadas por el COVID, de los cuales han fallecido 62.000 personas muertas en el país por esta pandemia y quedan activos con COVID-19 37.000 personas infectadas. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo en la vacunación. Empieza la etapa 2, que ya pronto van a empezar a llamar a las personas que están entre la edad de los 60 y 79 años y a los trabajadores de la salud que están en la segunda y la tercera línea. Para ello se calcula 7.100.000 personas en esta fase 2. Para nuestra EPS Sura, la primera línea, la primera etapa, se vacunaron 58.000 aproximadamente personas afiliadas a Sura, pero esta segunda etapa, el reto cada vez es mayor, serían 450.000 personas en etapa 2 afiliados a nuestra EPS. Vamos a hablar de la etapa 3, que esta etapa 3 es la que ustedes están muy ansiosos de conocer la información de primera mano. Aquí la etapa 3 contempla la población entre los 16 y los 60 años que tienen comorbilidades. Y esto es muy importante porque el Ministerio de Salud ha definido cuáles comorbilidades. En el momento todavía no tenemos las directrices del Ministerio de Sanidad para empezar esta jornada de vacunación. A su debido momento, luego de que nos den las directrices del Ministerio, luego de que la EPS genere toda la logística y tenga todas las bases de datos para incluir toda esta población, se les estará avisando por diferentes líneas, sea por WhatsApp, sea por celular, sea por correo, para que todos ustedes acepten esta vacunación. Miren que aquí ya serían 3 millones de personas del país. La etapa 4 contempla otros cuidadores institucionales. Aquí se podría hablar de otras instituciones, policías, ejército, no sé, Cruz Roja, entre otros, educadores y otras poblaciones de situaciones de riesgo. Y la última fase, que serían el gran pool de pacientes colombianos, serían 17 millones de personas que son entre la población de 16 y 59 años sin enfermedades asociadas y se va yendo de mayor a menor edad. Tengan muy presente el por qué se escogieron estas etapas, porque la mortalidad es más alta en los individuos mayores de 80 años, de mayores de 70 años, en la población de salud que tuvo la primera línea. Se nos murieron compañeros, enfermeras, personal de los servicios de salud. Es por eso que la prioridad de la etapa 1 y la etapa 2 es fundamental. Y ya se está empezando la etapa 2. Recuerden que ya el Ministerio declaró inicio de la etapa 2. ¿Cuáles son las enfermedades que se incluyen como comorbilidades por el Ministerio de Salud? Serían la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva, lo que llamamos EPOC, el asma, el VIH. Aquí está incluido las personas que tengan VIH-Sida, la insuficiencia renal, el cáncer, la tuberculosis, la obesidad y la hepatitis C.
estas son las comorbilidades que han presentado la posibilidad de tener un mayor riesgo de que al tener el COVID-19 presenten mayor carga de la enfermedad, mayor severidad o mayor mortalidad. Voy terminando para que tengamos claridad qué es eso de vacunar a 35 millones de individuos colombianos con la vacuna del COVID-19. Y es lo que todos saben que es la inmunidad de rebaño, pero posiblemente no entendamos qué es eso de inmunidad de rebaño. Entonces, para una pandemia se ha demostrado que si yo vacuno al 70% de la población, es muy probable que la enfermedad disminuya su severidad y su expansión y se dé por terminada la pandemia. Pero esto es una carrera contra el tiempo, porque este virus, como muchos otros virus, como el VIH, como la hepatitis C, como otros, mutan muy rápido, se replican muy rápido y pueden aparecer variantes del COVID que ya la vacuna no logre tener una cobertura ideal. Vámonos a al primer recuadro. Miren ustedes, todas las personas en azulito son personas que no tienen defensas contra la enfermedad, ya sea porque nunca han tenido el COVID-19 o porque no tienen vacunación, que fue en la primera etapa de la pandemia. Y resulta que se empezaron a infectar del COVID-19 2, 3, 4, 5, 10 personas en una zona geográfica y al no tener la mayoría de los individuos inmunidad, este virus se empieza a expandir rápidamente y es por eso que nos encerraron y nos confinaron para evitar que el virus se expandiera. Miren ustedes lo que ha pasado hoy en día en muchos países del mundo, como si no tenemos esas defensas, el virus se expande rápidamente. Aquí en rojo estarían las personas enfermas y contagiadas que no tenían inmunidad y se infectaron del COVID-19. Pasamos al segundo recuadro. Entonces, están los individuos susceptibles de infectarnos, que hoy en día somos todas las personas. Todos tenemos riesgos de infectarnos de COVID-19 y estamos en azulito. Pero hubo pocas personas que se infectaron y adquirieron inmunidad porque les dio la enfermedad leve y ya están protegidas, entre comillas, o porque se pusieron vacuna unos poquitos individuos y son las personas que están en amarillo. En esta población se nos infectan 2, 4, 5 o 10 y el virus, como tenemos pocas personas con inmunidad, ya sea por la vacuna o por la enfermedad, el virus logra volverse a expandir rápidamente. Miren ustedes cómo en rojo hay muchas personas infectadas. Y vamos a poner mucho cuidado en el último recuadro. Estas personas que están en azulito son las susceptibles de infectarse. ¿Qué pasa en este momento actual de esta pandemia? Si todos participamos en las jornadas de vacunación y aceptamos con alegría esta gran oportunidad de que evitemos contagiarnos del COVID-19 o que no tengamos la severidad de la enfermedad, mire que hay muchas personas que vamos a lograr la vacunación en amarillo y a más tiempo y a más rapidez de la vacuna y a más aceptación por todos nosotros en la vacuna, vamos a lograr la inmunidad de rebaño, donde casi que el 70% vamos a estar en amarillito, es decir, vamos a tener protección para el COVID porque tenemos anticuerpos, las personas susceptibles van a ser menos
y los casos de infección van a disminuir considerablemente. Esa es la meta a nivel mundial, lograr erradicar esta pandemia, pero es con el esfuerzo de todos y de cada uno de nosotros en el compromiso de la vacuna, que es eficaz y segura. 2 diapositivas más. ¿Qué pasa con VIH y la vacuna del COVID-19? Ya les había dicho que las vacunas que actualmente están en el mundo, hablamos de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik, han tenido dentro de los estudios 30.000 a 70.000 voluntarios sanos que participaron en estas investigaciones. En el día de hoy podemos decir que hay más de 300 millones de personas vacunadas con escasos efectos secundarios. Recuerden que la vacuna de AstraZeneca, que tuvo un boom de las noticias por problemas de trombosis, se encontraron mínimos casos, 10, 15 casos en una cantidad de millones de personas vacunadas con AstraZeneca. Es decir, la Comunidad Médica Europea y la Organización Mundial de Salud dijo la vacuna de AstraZeneca también es segura como todas las otras. La vacuna de Pfizer, que incluyó 44.000 individuos sanos, cogió 120 pacientes positivos dentro de los estudios y Moderna cogió 176 pacientes seropositivos. Realmente esto es una cifra mínima en los estudios de investigación con población seropositiva, pero aún así estos pacientes que se vacunaron no tuvieron ningún problema en los análisis de estas casas farmacéuticas. Conclusión, los pacientes con VIH-Sida no tienen contraindicada la vacuna del COVID-19, independientemente de los linfocitos CD4. Es decir, anteriormente con las otras vacunas, siempre les ponemos la vacuna cuando tienen más de 200 CD4. Esta vacuna del COVID-19, por la metodología, por las estrategias utilizadas, por la seguridad que tiene, se le puede poner aún a individuos con menos conteos de CD4. Eso sí, criterio médico en pacientes muy inmunosuprimidos, que posiblemente no van a tener una respuesta inmunológica o una fabricación de anticuerpos o de defensas óptimas. Entonces, en aquellos casos, posiblemente el médico diga, no es meritorio poner la vacuna del COVID. Todos los estudios demostraron mayor beneficio de colocar la vacuna del COVID-19 que el mismo riesgo en la población VIH, que es susceptible de tener un COVID y que en algunos momentos puede ser un COVID severo, que requieran intubación y hasta fallecer. Y esta es la última diapositiva. La Asociación Colombiana de Infectología dio una circular 20 de febrero 2021. Habían pasado 3 días de que se iniciara la etapa 1 en el país de vacunación y da toda la claridad sobre la vacunación del COVID-19. Uno de los apartes es la población con VIH-Sida, donde dice no se contraindica para ningún paciente esta vacuna, independientemente de los CD4. Y para mayor alegría, el CDC, que es el Departamento de Salud de los Estados Unidos, el 26 de febrero del 2021, saca una guía de atención integral para los pacientes con VIH-Sida y COVID-19. Dentro de muchos aspectos, lo principal es tener tratamiento antirretroviral, tener el control
inmunológico y sus cargas virales indetectables. Y, importantísimo, no se contraindica la vacuna de COVID-19 en la población VIH-Sida, independientemente de los CD4. Recomendaciones: 2 semanas antes, póngale un mes antes, que no se hayan vacunado de otras vacunas protocolarias, y pasada la vacuna del COVID-19, con sus 2 periodos o sus 2 dosis, volver a colocar vacunas pasados 2 semanas a un mes después de que se coloque la vacuna del COVID. Entonces, creo que son noticias maravillosas donde queríamos educarlos a todos ustedes de la importancia de la vacuna del COVID-19 y de todas las otras vacunas que siempre les ofrecemos por los médicos tratantes, y que ustedes deben estar muy pendientes de recibirlas para prevenir toda esta serie de enfermedades que nos complican la salud y nos pueden llevar a un fallecimiento, cosa pues que no deseamos para nadie. Bueno, mil gracias para todos. Estoy pendiente de las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por la presentación. Estuvo muy, muy bien. Muchas gracias. Creo que una información muy valiosa y pues demasiado importante en estos momentos pues que tenemos los pacientes como con tantas dudas con referencia al proceso de vacunación de neumococo de COVID-19. Bueno, en realidad no muchas preguntas tenemos en estos momentos. Hay una duda que nos hablan sobre el proceso de vacunación de influenza. Nos preguntan como si durante el año se pueden colocar 2 vacunas de influenza diferentes. Sí se podría, porque ya sabemos que la generación de estas vacunas de influenza están basados en estudios de investigación donde miran las cepas circulantes que son más frecuentes en una área geográfica determinada. Es decir, si, digámoslo así, si en un año la producción de esa vacuna de influenza no cambia significativamente las cepas involucradas en esa vacuna, podría ser una vacuna al año. Pero si hay, digamos, epidemias de influenza, se podrían colocar 2 dosis siempre y cuando la vacuna que traigan al país haya cambiado las cepas más prevalentes de esa región geográfica. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Pero en general, la idea es una vez al año, pues sería como mínimo. Lo ideal, perfecto. Nos preguntan también si vacunarme del neumococo, ¿qué beneficios me trae? Y adicionalmente, preguntan si es necesario todas las opciones de vacuna de neumococo que existen o si una sola dosis que se aplique es suficiente para los beneficios. Bueno, ya en la exposición expliqué la relevancia e importancia de la vacuna del neumococo. La vacuna de neumococo 13 es más nueva, a partir del año 2000, donde se generaron unas cepas importantes de unos serotipos de la vacuna de neumococo 13 y se coloca una sola vez en la vida. La importancia de colocar ambas vacunas es que, digamos, entre ambas vacunas se potencian en evitar la producción de estas enfermedades, y el beneficio es que haya menor severidad, menor hospitalizaciones por la vacuna, logrando ese impacto. Es decir, vamos a evitar que no se generen enfermedades por el Streptococcus pneumoniae, porque ambas vacunas nos están cubriendo la mayor cantidad de serotipos que están circulando en una zona geográfica. Perfecto, doctora. También tenían dudas algunos participantes
Nos hablaban pues de dudas sobre el canal de YouTube, que pues se los recordamos, en donde pueden visualizar los anteriores videoforos que hemos realizado desde el año pasado, que hemos retomado, y algunos que ya teníamos previamente, y el canal de YouTube es Seguro Sura Colombia, para que ingresen y los puedan visualizar en caso de no estar presente pues en los envíos que tenemos durante cada mes. Muy bien, preguntan también qué se sabe al respecto sobre la vacuna de Janssen para el VIH que se encontraba en fase 3. Esa es una vacuna que se está realizando en México y creo que hay otro país latinoamericano que es Argentina. Va en proceso. La vacuna del VIH ha sido una vacuna de difícil obtención desde el punto de vista genético, porque es un virus que tiene una alta tasa de replicación del virus y de mutación. Por lo tanto, no se ha podido encontrar una vacuna que tenga una eficacia mayor del 70%. Ahí una de las vacunas que ha tenido mayor impacto fue la vacuna de Tailandia para el VIH, que tuvo una eficacia tan solo del 35%, es decir, se han retomado los estudios de investigación a través de estas vacunas que se están trabajando para irlas mejorando, para ir tratando de obtener una mayor eficacia. Al día de hoy no hay vacuna para el VIH. Hay otra cosa que se conoce como vacunas terapéuticas, que es muy diferente a lo que conocemos con todas estas vacunas que son preventivas o profilácticas. Es decir, que son vacunas para que no adquiera el VIH. Pero un individuo que ya tiene VIH, pues por supuesto no va a requerir esta vacuna cuando la encuentre. Lo que sí hay es vacunas terapéuticas que se ensayan en Europa, donde suspenden la terapia antirretroviral, y esas vacunas terapéuticas tratan de estimular el sistema inmunológico, generar mayor capacidad defensiva para que el paciente tenga mayor control de la enfermedad sin la toma de los antirretrovirales. Son dos conceptos completamente diferentes: vacuna terapéutica y vacuna preventiva. VIH todavía no hay vacuna. Gracias, doctora, por la aclaración. A uno de nuestros participantes nos menciona una duda. Indica pues que si no estar con terapia antirretroviral porque ha permanecido con niveles de CD4 altos y con cargas virales bajas, que si esto no genera ningún problema, contraindicación o dificultad con la aplicación de la vacuna. Bueno, realmente se sale un poquito como del tema de la vacunación. Pensaría que no se le contraindicaría si tiene un bajo nivel replicativo del virus, o sea, una carga viral baja, y tiene un sistema inmune competente, es decir, un buen conteo del linfocito CD4. Pensaría que se puede aplicar la vacuna, pero lo ideal en las recomendaciones de todas las guías es que todos los pacientes con VIH estén recibiendo terapia antirretroviral con su respectivo control, tanto inmune como virológico. Hoy en día, por el acceso universal y las guías internacionales, todo paciente con VIH le ofrecemos inicio de terapia antirretroviral. Exceptuamos algunos pacientes que son muy escasos, que los llamamos pacientes élites, y a partir de allí se están estudiando vacunas para el VIH, que son pacientes que son sin recibir terapia antirretroviral, tienen cargas virales indetectables, y se estudia cómo es su mecanismo inmunológico para contener el virus y no requerir la terapia antirretroviral. De allí están surgiendo estudios investigativos de vacuna para el VIH. Bueno, otro participante nos hace un énfasis como que tiene algunos eventos alérgicos, sobre todo alimentarios y medicamentosos. No especifica pues claramente como alguno de ellos, al parecer con antecedentes familiares también como de alergias y atopías.
y que pues algunas vacunas tienen efectos para personas alérgicas y el hecho de tener VIH y ser alérgico, como le digo, algunos alimentos y medicamentos que no hay claridad cuáles, sí puede generar problemas con la vacuna. ¿Con cuál vacuna? Tampoco se hace énfasis, pues yo pensaría que estamos ahí hablando de pronto de vacuna COVID, porque no hace énfasis pues tampoco qué tipo de vacuna. Bueno, entonces daré la respuesta de una manera general. Las alergias a las vacunaciones son muy poco frecuentes. Casi que a todas las vacunas las alergias son mínimas y son muy poco frecuentes. De pronto, la vacuna de la influenza que se hizo, que tiene algunas metodologías de fabricación en cultivos del huevo y personas que son alérgicas al huevo, es muy probable que pudieran hacer alergia a esa vacuna. Pero hay otro tipo de vacunas de influenza que tienen como metodología virus inactivado que no tienen cultivos del huevo como metodología. En las otras vacunas, la manera como se fabrican estas vacunas, que son de polisacáridos, de proteínas, entre otras, la posibilidad de alergias es muy rara. Yéndome a lo que dice el paciente que es atópico, que tiene alergia a ciertos medicamentos o a ciertos alimentos, para la vacuna del COVID-19 no se contraindica su vacuna por tener ese tipo de alergias. Básicamente se ha demostrado que quienes sean alérgicos a la vacuna del COVID es porque tienen estudios inmunológicos de alergia a los coadyuvantes de la vacuna del COVID-19, que puede ser polietilenglicol o polisorbato, que es muy raro que el paciente lo tenga. Aún así, el paciente que tenga alergias, es bueno que lo refiera en el centro de vacunación, y eso sí, pacientes que hayan sido alérgicos severos, con shock anafilácticos en algunas de sus historiales alérgicos, es bueno que lo digan para tener mayor tiempo de observación cuando les sea aplicado el COVID-19. Si una persona se le aplica la primera dosis de COVID-19 y hace alergia, ahí sí no se recomienda colocar la segunda dosis. Y ahí sí requeriría estudios de inmunoalérgicos para mirar el componente del coadyuvante al cual hizo la alergia. Pero es muy raro. Perfecto, sí, entonces ahí pues claramente no digamos como una contraindicación, pero es importante pues informar como al personal de salud o al momento pues de administrar la vacuna, pues como para tener precaución así como lo indica la doctora Claudia. Bueno, muy bien, les recordamos a nuestros participantes y los invitamos para diligenciar la encuesta de satisfacción del evento. Adicionalmente, para que puedan dejarnos como comentarios, sugerencias que pudieran mejorar para nuevos encuentros o temas que de pronto sean de su agrado y los podamos estar incluyendo para más adelante. Recuerden que estos bioforos quedan grabados y se los podrán visualizar más adelante en la página de YouTube de Seguros Sura Colombia. Bueno, no, doctora Claudia, muchísimas gracias. En realidad no tenemos como más preguntas por el momento. Yo creo que todo fue muy claro. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Creo que se resolvieron dudas muy grandes, no solo para nuestra población, sino a nivel general. Y muchas gracias por toda la participación. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias a los participantes y damos la invitación a decir sí a la vacuna. Sabemos que esto es un proceso voluntario, pero que tiene más beneficios que riesgos y que va a redundar en la salud de todos y cada uno de nosotros para tratar de controlar esta pandemia. No olvidando las otras vacunas del programa de VIH-Sida para evitar aquellas enfermedades como ya les explicamos durante todo el conversatorio.
Tengan feliz noche y muchas gracias. Gracias, doctora. Feliz noche para usted también y feliz noche para todos. Que estén muy bien. Hasta luego.